Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la confirmación de una noticia que te di hace no mucho en mi canal oficial de YouTube. Tenemos la llegada inminente de Seiya Odin. Esto que te había traído como primicia junto con el análisis del personaje, ahora ya podemos decir que va a convertirse en una realidad. En el Facebook oficial de la cuenta del juego tenemos esta imagen, la verdad, muy potente, muy bonita, muy poderosa. Odin Seiya va a desplegarse dentro del juego cuando se acabe el banner de este saga maligno que nos ha acompañado durante los primeros días de la salida global. Así que cuando se reinicie mañana el día, tendremos con nosotros la oportunidad de conseguir a un personaje que es ultra meta. Un personaje que no puedes perderte. Es cierto que ya lo he analizado en el canal, pero como la actualidad manda, te voy a contar algunas otras cosas que añadir sobre este personaje. Nos vamos a ir a la versión de SEA, donde tenemos a este Odin mamadísimo, a una potencia extraordinaria. Ahí tenéis ese Seiya Odin ya con el más 22, nivel 130 y bien puesto. Te lo voy a enseñar y te voy a contar algunas de las cosas que yo creo que deberías saber de este personaje. Una de las primeras cosas o una de las primeras salvedades que tendríamos que hablar sobre este Seiya Odin es que no sabemos, o por lo menos yo no sé, si se va a invocar con los mismos tickets que tenemos en global. Esos tickets, vamos a ir aquí a... Bueno, ahora está Poseidón en esta cuenta de SEA, tenemos aquí a Poseidón que se invoca con tickets rojos, ¿veis? No sabemos si este Odin Seiya se va a invocar con los tickets morados o, mirad aquí en SEA, la saga de Asgard tiene otro tipo de tickets. Tiene unos tickets que son como congelados, como gélidos, ahí como estáis viendo, propios de la saga nórdica. Entonces, pues no lo sé, ¿eh? Sería muy buena noticia que se pudiera invocar este Odin Seiya con los tickets morados. Sería una noticia bastante mala que nos cambiasen los tickets a estos color gélido y tuviésemos que empezar de nuevo a ahorrar, porque sé que hay mucha gente que se está guardando los tickets de cara a la posible salida de este personaje que le llamaba más la atención que Bill Saga, y sería bastante palo que nos cambien los tickets. Ya veis que en la versión de SEA son distintos los de el Santuario frente a los personajes de Asgard. Cada uno lleva su propio color de ticket, mientras que los UR, los dioses, llevan estos rojos. Así que esta es la primera cosa que te quiero dejar apuntada, que Dios quiera que tengamos los mismos tickets. Yo voy a cruzar los dedos porque mañana me encuentre esa buena noticia. A partir de aquí, bueno, es simplemente decirte que Odin Seiya de Asgard se va a unir mañana, que así como resumen tiene un ataque básico excepcional, brutal, y una habilidad de daño que es muy buena, con una aceleración de su propio ataque, una habilidad pasiva que mejora la supervivencia, ahora lo vamos a ver un poquito, así que si se combina bien con algunos supports, Tauro, Leo, Mu, yo creo que te va a dar muchas alegrías. Es verdad que no va a tener muchas sinergias al principio, puesto que no van a salir muchos personajes de Asgard, pero a medida que vayan saliendo creo que va a ser un personaje ultra meta. Ya verás cómo va a ser imparable e invencible, ya te lo estoy advirtiendo. Como resumen rápido de lo que ya vimos, es un guerrero de la línea frontal, es un atacante físico y es un asgardiano, ¿no? Aquí está bajo la protección de Odín. En cuanto a sinergias, bueno, pues vamos a tener sinergias con algunos personajes que de momento no vamos a poder obtener, pero veis que aquí sí que tiene con Sagiseiya una activación del Wild of Identity con un 1% de vida y de ataque sumada. Luego, cuando vayamos consiguiendo otros personajes, como veis ahí a Sorrento, por ejemplo, pues iremos consiguiendo algunas otras cosas del personaje. Nos vamos a ir a comentar un poquitito, yo creo que sus habilidades, ya muy por encima. El ataque básico, este Heroic Star Slash,
una habilidad básica estándar de ataque de un solo objetivo, hasta ahí todo bien, pero con un multiplicador de daño más alto en comparación con los típicos atacantes de primera fila, es un 75, así que ahí te lo dejo. Nos vamos a la habilidad definitiva, este poder de Odín. El daño de esta habilidad se ve mejorado enormemente por el efecto del impulso básico del ataque de la bendición de Odín. Este efecto también se aplica a habilidades como el Falling Star Shadow, impulsando significativamente las capacidades de salida de Odín Seiya durante los 15 segundos que dura esta habilidad. Cuando Odín Seiya alcanza las 4 estrellas, esta habilidad alcanza el nivel 2, como veis ahí, con un efecto de lifesteal, de robo de vida, que le va a hacer muy bueno. Esto yo creo que mínimo tiene que ir sin ninguna duda 4 estrellas el personaje, ya te voy dando mi opinión. A las 7 estrellas la habilidad alcanza este nivel 3, añadiendo un efecto ruptura de escudo. Buenísimo, ¿no? Imagínate con el meta que tenemos. Este efecto que es sensible en el tiempo y se activa en un momento adecuado, pues te va a dar sin ninguna duda una ventaja estratégica. Así que aquí tenemos esta Ultimate Skill con esa bendición que recibe Seiya de parte de Odín, que incrementa su ataque básico en un porcentaje durante X segundos. Luego va a hacer un ataque múltiple a varios enemigos, haciendo un buen daño y derribándolos durante 1.5 segundos. Tiene esa capacidad de control y daño. Nos vamos a ir a las habilidades cíclicas y vemos que tiene solo una. Este Falling Star Shadow, sombra de la estrella, ¿no?, que cae, o yo que sé cómo lo traducirán. Una habilidad estándar de daño en área que se mejora significativamente cuando este Odín Seiya alcanza las 6 estrellas y el nivel llega a nivel 3. Pero bueno, que 6 estrellas es jodido, no lo vamos a negar. Durante este momento, Odín, vamos a ver cómo vuela y aterriza un porcentaje de daño a todos los enemigos. Y durante este vuelo él se vuelve invencible, es decir, que no puede comer daño ni pueden controlarlo de ninguna manera. Así que ya es bastante buena esta habilidad cíclica de por sí. 6 estrellas le vas a meter más daño y con robo de vida. ¿Qué te voy a decir, no? Pero bueno, complicado, ¿eh? Por eso te estoy diciendo que mínimo 4 para mi gusto. Vamos a ver cómo esta habilidad, esa parte muy buena de supervivencia, también es parte de purificación, ¿no? Y le va a proporcionar una ventaja muy grande contra formaciones que estamos viendo que son muy pesadas, con mucho control, con el Pope, con el Tauro, incluso con Shiryu. Entonces, pues bueno, yo creo que esta es muy buena, esta habilidad cíclica, ¿eh? Nos vamos a ir al tema de las pasivas, con el tema de disuasión del trueno, creo que será más o menos como se traduzca esta pasiva. Dice que cuando Seiya hace daño, él tiene un 15% de probabilidad de invocar un trueno que ataca a los enemigos haciendo un porcentaje de daño en un área, ¿no? Hace daño físico y contamos con ese potencial de activar la disuasión por los truenos. Es verdad que es poquito, que cuando está a nivel 2 esa probabilidad se incrementa, con lo cual, pues bueno, estaría bastante bien poder contar con esto a nivel 2. Así que yo creo que ya te digo, 4 estrellas. Esta creo que es de las que sí vamos a tener a nivel 2. Así que interesante. Es en 5 estrellas cuando nosotros la tendríamos a nivel 3, ya te voy advirtiendo. La habilidad aquí añade un efecto aturdidor, el Stunt, similar a lo que hace el tridente de Poseidón. Para usar a Odín Seiya como un distribuidor de daño y de Stunt, ya te digo que lo tendrías que llevar a esas 5 estrellas. 4 hemos visto para que tengamos el poder de Odín. Yo creo que bien formado, 4 estrellas. Ya 4 estrellas era, creo, ¿no? 4 estrellas, efectivamente, es cuando vamos a tener esa habilidad de Ultimate a nivel 2. Así que 4 estrellas para mí sería el mínimo. Y luego el recomendable, pues a partir de aquí ya sería 5 estrellas y todo lo que le puedas meter en adelante. Así que por ahí estaría, 4, 5 estrellas. Creo que va a ser el rango en el que se van a mover la mayoría de jugadores. Y las más ballenas lo van a meter a 7 seguro, pero vamos, ya te digo, 4 y si puedes 5 sería muy bueno. Nos vamos a ir a la siguiente habilidad pasiva,
el momento heroico con la espada. Esta es la habilidad central, yo creo, o habilidad o pasiva, o no sé cómo llamarlo, de Odín. Es que cuando mueve su espada dice que bla bla bla, ¿no? Que hace como una super revuelo infernal. Que cada ataque básico va a hacer una réplica de ese ataque básico, aunque vaya haciendo un poquito menos de daño, ¿no? Dice que permite a cada ataque básico hacer rondas adicionales, ¿vale? Como podríamos decir. Las actualizaciones de las estrellas aumentan aún más ese daño que van haciendo las rondas adicionales. Cuando llegamos a las 6 estrellas, obviamente con este nivel 3, los ataques básicos ganan nuevos movimientos y ganan mucho más daño, pero 6 estrellas es una barbaridad, ¿eh? Ya te digo, 4 o 5 estrellas, a partir de ahí es balleneo puro. Y nos iríamos al espíritu de la cuchilla, una habilidad que vamos a ver también es de cierta supervivencia. Cuando Seiya ataca con esa habilidad del Falling Star Shadow, hay un 65% de probabilidad de dejar una marca en su objetivo durante 30 segundos. Cuando Seiya está con un porcentaje de vida por debajo del 20%, él llama a todas esas marcas para recuperar un porcentaje de vida y robo de vida durante X segundos, ¿vale? Aparte del daño. Va dejando esas marquitas en el campo que luego le sirven a él para un poco de autosustén. Esto lo va a mejorar cuando tengamos 5 estrellas, ¿vale? A nivel 2, para que vayáis sabiendo un poco el escalado de las habilidades. Aquí aumenta la recuperación de vida del 2.5 al 5% y añade esa estabilidad que vemos que también se aplica muchas veces en los personajes, y efectos de reducción de daño. Si el número de sombras de espada, que creo que se traducirá así, es bajo, pues este efecto vamos a ver cómo puede llegar incluso a prevenirle de la muerte, ¿no? A 7 estrellas esta habilidad se pone a nivel 3, para que os vayáis haciendo una idea. La recuperación de vida todavía va a ser un poquito mejor, 7.5, el daño va a ser mayor todavía y las espadas van a hacer más daño, mejorando esa capacidad de explosión que va a tener. Bueno, pues qué deciros, ¿no? Qué deciros de esta habilidad, bastante buena. Una vez comentado esto muy por encima, quiero hacerte la recomendación de las alineaciones, ¿vale? ¿Con quién podría ir muy bien este Odín Seiya? Yo creo que va a casar perfectamente con Aldebarán de Tauro en primera línea junto con este Odín. Línea media, yo creo que Mu sería todavía el engranaje, la pasta que uniría la línea frontal con la línea trasera. Y en la línea de atrás tendríamos la posibilidad de poner a Lloros de Sagitario, a Saori Kido. Claro, no sé si hay gente que ha subido mucho a Evil Saga, si tienes alguna otra posibilidad, o Piscis, por ejemplo. Bueno, sería una alineación prototípica. Yo creo que viene a sustituir a algún otro atacante o alguna otra combinación que todavía quedaba suelta, porque yo creo que este Seiya va a ser fijo en todas las alineaciones, con lo cual yo creo que, ya te repito la alineación: Odín Seiya, Tauro, Mu, Lloros y Saori Kido creo que va a ser el meta que viene. Vete preparándolo. Luego, en cuanto a tema de cartas, ¿qué cartas le van a ir de lujo? Tiene la suya propia, que potencia aún más los ataques básicos. Esto ya lo comenté en el vídeo. Si quieres ver un poco más en profundidad todas las habilidades, busca el vídeo en mi canal donde te cuento qué hace la carta y todas las habilidades muy en detalle. Va a ir metiendo más daño y va a ir metiendo stacks de un efecto que luego, cuando llega a 20 de esas marcas, de esos efectos, gana el Divine Sword Effect, que cada 5 ataques básicos va a hacer un ataque básico adicional que hace mucho daño a todos los enemigos y encima le mete más robo de vida, ¿no? Bueno, esta carta básica es la suya, obviamente. Luego, de las que ya tenemos y que le pueden ir bien, tenemos esta de Swift Seed, que incrementa el ataque básico, la velocidad del ataque básico en un porcentaje, dependiendo del número de estrellas de la carta, con lo cual esta es fundamental que la metáis en Odín Seiya, el Swift Seed. Tenéis que clavársela, pero sí o sí. El Puño de León también le va genial, porque mirad, también le incrementa el daño del ataque básico. Recordad que todo en Odín Seiya está respecto al ataque básico, así que esta tiene que ir también sí o sí en este personaje.
Luego, pues, ¿cuál podemos poner más? Bueno, le podemos poner alguna otra más de susteno de velocidad. Eso ya, puño de león, que es este de aquí, Swift Seed, el muro de defensa aérea. Este Dragon Road también le viene muy bien. ¿Veis? También le incrementa el ataque básico en un porcentaje. Bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros vamos a tener 2-3 slots abiertos si consigue su carta de lujo. Si no, esta es muy fácil de conseguir. Swift Seed, el puño del león, el Dragon Roar también es fácil de conseguir. Yo creo que esas serían como las básicas que le tenéis que meter al personaje, ¿vale? Todas van a potenciar, estas que estamos viendo, sus ataques básicos. Esta sería la característica y le vendrían muy bien. Luego, tema de reliquia recomendada. Tridente Poseidón le va muy bien. Está casi hecho a medida para Odin Seiya. Estamos hablando de que cuando hace ataques básicos, esta reliquia tiene un porcentaje de llamar a un trueno que hace un porcentaje de daño bastante interesante y mete stun por 2 segundos. Estamos hablando de que Odin Seiya es siempre ataque básico, ataque básico, ataque básico, con lo cual hay muchas posibilidades de que este Tridente de Poseidón se desencadene en una batalla varias veces. Si lo tienes, enchúfaselo a Odin Seiya sí o sí. Estamos hablando de que los ataques básicos son el fuerte, así que hay que aprovecharlo. A pesar de que es verdad que tiene un gran enfriamiento, sus ataques básicos de alta frecuencia pues casi aseguran la activación perfecta entre esta reliquia y el stunt que va a causar. También la otra opción quizás sería la espada de Balmung. No sé si aquí la tenemos. Sí, la espada de Balmung. Dice que después de que el personaje haga el ultimate va a invocar esta espada haciendo una cantidad de golpes con un daño a todos los enemigos, y el que lleva la espada de Balmung recupera un porcentaje de vida dependiendo del daño hecho. Como va a hacer muchísimo daño, quizá pues es un buen sostén llevar esta espada de Balmung. A partir de, ya os digo, yo diría 4 estrellas, porque es cuando vamos a aumentar el lifesteal con las habilidades y con esta espada de Balmung. Si no, se va a quedar un poco corto, ¿eh? Si lo llevas a 4 estrellas, esta es otra opción. Así que esto es lo que está por venir. Este es el análisis en cuanto a todo lo que se le puede meter al personaje ahora mismo. Ya te conté que va a un pabellón él solo, si no me equivoco. Nos vamos a ir a Yggdrasil. No me acuerdo exactamente dónde estabas, querido amigo. Tenemos por ahí a Thor. Creo que estaba en un pabellón él solo. Otra cosa es que... Mira, aquí va a ir Siegfried, que es el hueco que nos falta en global. A ver si lo encuentro, querido amigo Odin Seiya. Aquí está Hagen solo, Canon, Poseidón, Hilda. Bueno, pues vamos a ver si lo pillo o no lo pillo. Tetis es el que falta en este. Hagen. Bueno, pues nada, no quiere aparecer. No está en ningún pabellón, chicos. O no lo estoy viendo yo, o no sé en cuál estará. Vamos a ver si lo pillo. Bueno, pues yo qué sé, si lo encuentro ya os lo dejaré en la cajita de los comentarios. Yo diría que en el otro vídeo sí que pillé por donde estaba en el pabellón, pero bueno, ahora no lo estoy encontrando. Vale, sí que lo pillé. No sé por qué este me lo estaba saltando, os lo juro, este no lo hemos visto. Sí que va a estar en uno que ya tenemos, y que está subido. Pensé que iba a estar solo, me estaba equivocando, es en el que está Sagi Seiya, Odin Seiya, Aiolos, el Shiryu despertado, el Shiryu normal, el Pegaso negro, Ptolemy de flecha y Saga de Doneta. Va a estar aquí, así que este, vigiladle porque aquí va a encajar este Odin Seiya. Por fin le he pillado. Y la figurita, no sé si la tenemos por ahí para poder enseñarla. Quizá no, pero bueno, también mirad, que van a ir apareciendo nuevas. Creo que no la tenemos desbloqueada por aquí. Mira, vamos a desbloquear a Eodescila. Mirad Polaris de Hilda como mola la figurilla. Y tampoco vamos a tener su figurilla. Bueno, lástima. Pues nada, aquí es invocar. Mira, sí, la figurilla sí que la tenemos, Top. Esta figurilla que nos va a dar vida para lo frontal y defensa al daño mental mágico en 500. Ahí nos va a dar los porcentajes. Y, en cuanto a la resonancia, estos son los stats totales.
Y la resonancia que nosotros podemos encontrar, a ver si hay alguna resonancia, que esto no lo había mirado antes, así lo veis en primicia. A ver si tenemos alguna resonancia específica. Mira, ahí tenemos una con Freya que saldrá dentro de poco también. No veo yo a... Tendría que estar activo porque le tenemos la figurilla. Se van a añadir nuevas por lo que estáis viendo, pero no veo ninguna. Y en cuanto a armadura, que no la tenemos, no sé si habrá alguna resonancia específica. Pero por lo que parece, de momento no tenemos ninguna resonancia específica con nuestro Odin Sella. Bueno, pues la figurilla quizás si no tiene resonancia, no tan importante. Pues este es el resumen, ¿eh? Este es el resumen de lo que está por venir. Impresionante, la verdad, este Sella. Para cerrar, vamos a hacer otra vez. Los que ya habéis visto el vídeo de sus habilidades, visteis lo que es capaz de hacer él solo contra una alineación. Nos vamos a ir contra un nivel parejo al nuestro, un nivel 87. Vamos a hacer un duelecillo. Vamos a dejarle otra vez que se pegue él solo contra todos. Y así lo veis en acción. Para cerrar el vídeo vamos a ver esta peleita. Lo vamos a hacer despacito para que veáis el ultimate y lo que es capaz de. Bueno, ya se ha ventilado casi toda la alineación. Fuera. Mirad cómo se mueve entre todos los rivales haciendo daño. Cómo se la tanquea de pecho. No le han bajado casi nada de vida y está repartiendo mucho. Aquí le están stuneando al pobre, pero cuando se levante ya veréis. Está a puntito de ganar el ultimate. Veis que va haciendo daño por entre todos los rivales. Le van a volver a derribar aquí. Sigue haciendo daño con sus básicos, cada vez más daño. Ya se ha ventilado a media alineación. No va a ser necesario ni que haga el ultimate. Ahora sí que va a hacer el poder de Odín. Vamos. Reventados todos. 500.000 de daño. Y pa'l lobby. Vale, les ha dejado en la mierda prácticamente. Nada, no nos van a hacer nada. Venga, Sagisella, digo Odin Sella, reviéntalos. Aumenta el ataque, cada vez más rápido, cada vez más daño. Y se merienda toda la alineación él solo. Esto es lo que es capaz de hacer este Odin Sella, que ya os digo, espero que salga con los tickets moraditos, porque como salga con los otros, F total. Pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestro poderoso like, vuestros puntos de hype, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!